Matthew Rourke había pasado los últimos 12 años de su vida entre el asfalto, los túneles del metro y las luces parpadeantes de una ciudad que ya no sentía como suya. Cuando murió su padre, heredó una vieja casa rural en las afueras del condado de Graben Hollow, un sitio que apenas recordaba de una infancia borrosa, de vacaciones largas entre pasto alto y polvo dorado. La casa era una estructura de madera ennegrecida por la humedad, sentada sobre una pequeña colina desde donde se veía el bosque que rodeaba la propiedad como una ola detenida en el tiempo. Era antigua, con techos altos y escaleras que crujían al primer aliento. A su alrededor, el campo se extendía silencioso, como si incluso el viento se pensara 2 veces antes de pasar por allí. La primera noche fue tranquila. Matthew, todavía exhausto por el viaje, desempacó lo mínimo: una lámpara de aceite, una caja de libros, su guitarra rota y una radio portátil que apenas lograba captar una estación local. La casa olía a encierro, a madera vieja y soledad acumulada. Pero había algo más, algo que no podía identificar, una nota metálica, ácida, como el aire de una cueva. Durmió temprano, con el sonido de los grillos como único abrigo. Hasta que despertó. Algo lo había sacado del sueño. No un ruido fuerte, no un golpe. Más bien, la ausencia de ruido. Como si todos los sonidos se hubieran rendido. Miró el reloj, 2:41 de la mañana. Fue entonces cuando, por mera curiosidad, descorrió las cortinas de la ventana del dormitorio. Y los vio. Al menos una veintena de ciervos. Silenciosos. Inmóviles. Parados en la línea exacta donde comenzaba el bosque, como si una orden invisible los retuviera allí. Todos miraban hacia la casa. Hacia él. O más bien, a través de él. Durante los días, todo parecía normal. El bosque se movía al ritmo del viento. Las ramas crujían, los pájaros cantaban, los insectos zumbaban. Matthew intentaba convencerse de que los ciervos solo eran animales. Nada más. Era el campo, al fin y al cabo. Cosas como esas suceden. Tal vez el brillo de la luna los había atraído. Tal vez había comida cerca. Pero la segunda noche regresaron. A la misma hora. 2:41 de la mañana. Y esta vez, no eran 20. Eran muchos más. 50. Quizás 60. Todos mirando, rígidos como mármol. Ninguno se movía. Ninguno parpadeaba. Algunos eran machos imponentes, con cornamentas descomunales. Otros, hembras y crías, con ojos tan grandes que parecían pozos. Pero todos compartían lo mismo, ese mirar implacable, vacío. Matthew cerró las cortinas, encendió cada luz de la casa y bebió lo poco de whisky que quedaba en una vieja botella olvidada. No durmió hasta el amanecer. El tercer día decidió bajar al pueblo. Graben Hollow era un pueblo de menos de 500 almas. Tenía una calle principal, un café polvoriento, una tienda de abarrotes, una iglesia olvidada y una estación de policía donde un oficial dormía tras un escritorio cubierto de papeles amarillentos. Nadie hablaba mucho. Todos lo miraban con una mezcla de lástima y resignación, como si supieran algo que él aún no entendía. Una anciana en la tienda, al saber que Matthew vivía en la casa de los Rourke, simplemente dijo: «Esa casa nunca olvida». Y ellos tampoco. Él rió, incómodo. Intentó sonsacar más, pero ella se marchó sin decir palabra. De regreso a casa, mientras el sol bajaba entre las ramas, una idea absurda cruzó su mente. ¿Y si no son animales? ¿Y si hay algo dentro de ellos, o detrás de ellos, mirando a través de sus ojos? La noche lo esperó con la respiración contenida. La cuarta noche, Matthew los observó desde el ático. No los contaba ya, eran demasiados. Cubrían la línea del bosque, extendiéndose incluso más allá del campo visual. Había cientos. Algunos ya no eran ciervos normales. Había uno con una rama atravesándole el flanco, como si hubiera muerto años atrás. Otro tenía los ojos completamente blancos. Uno más parecía tener la piel estirada sobre un cráneo sin carne. Matthew no recordaba haberse dormido. Pero soñó. Soñó que caminaba al bosque, que los ciervos se apartaban, que encontraba un claro donde la tierra estaba rota y negra, como quemada por dentro. En el centro,
había un círculo de piedra, con símbolos que sangraban sombra. Y al fondo, una figura, alta, delgada, sin rostro, rodeada de cuernos, cantando sin voz. Despertó con barro en los pies y hojas en la cama. Durante el día, fue al claro. Tardó horas en encontrarlo. Pero estaba allí, exactamente como en el sueño. El mismo círculo de piedra, las mismas marcas que parecían moverse si se miraban demasiado tiempo. Y justo en el centro, un pozo. Arrojó una piedra. No escuchó que tocara fondo. Se inclinó y creyó ver algo en movimiento. Volvió corriendo. Pero ya era tarde. El cielo sangraba de rojo y los ciervos emergían de entre los árboles, más cerca que nunca. Ya no respetaban el borde del bosque. Algunos se aventuraban al campo. Uno estaba a menos de 5 metros de la casa. La radio crepitó. Una voz habló, susurrando desde una estación muerta. ¿Lo escuchas ahora? Matthew arrojó la radio por la ventana. Al séptimo día, encontró el sótano oculto. Tras una alfombra, bajo un piso falso. Adentro, estaba lleno de velas derretidas, figuras talladas en hueso y una caja de madera. Dentro de la caja, estaban las cartas de su padre. Eran confesiones, testimonios. Ellos no son animales, decía una. Son los ojos del bosque silente. Nos observan por lo que hicimos, por lo que sellamos. Yo cerré el pozo, pero se abrirá de nuevo cuando no haya sangre Rourke en la casa. La última carta estaba dirigida a él. Si lees esto, es porque ya despertaron. Lo siento, hijo. Debí dejar que la casa ardiera con ellos dentro. La octava noche, Matthew no durmió. Desde la ventana, vio cómo los ciervos rodeaban la casa por completo. No quedaba campo. Solo una marea de cuerpos peludos, de ojos brillantes, de cráneos rotos y pezuñas enterradas. Y entonces, comenzaron a moverse. No hacia él, no hacia la casa, sino en círculo. Una danza lenta, antigua, como un ritual. Sus movimientos eran precisos, repetidos. Cada paso formaba un símbolo. Cada giro era una palabra de un idioma perdido. En el centro del círculo, emergió una figura. No era un ciervo. No era humano. Era ambos. Y ninguno. Altísimo. Cornamenta retorcida. Manos con dedos de rama. Una máscara sin ojos. Y voz. Voz que no hablaba con palabras. Matthew cayó de rodillas, sangrando por la nariz, mientras una sola frase le invadía el cráneo. Devuélveme lo que sellaste. Pero él no había sellado nada. Aún. Al día siguiente, Matthew bajó al claro. Descendió por el pozo. Descendió sin cuerda, sin luz, solo guiado por algo que vibraba dentro de sus huesos. Lo que encontró fue una ciudad bajo la tierra. Una urbe de raíces, cadáveres, piedra antigua y sangre seca. Un altar. Una cámara circular. Un trono hecho de cuernos. Y al fondo, encerrada tras un círculo de huesos, la criatura que su padre había sellado. Era una masa sin forma, con ojos que flotaban como luciérnagas y voces que gritaban al unísono. No podía moverse, pero soñaba. Y al soñar, enviaba los ciervos. Su legión de miradas. Sus mensajeros. El bosque silente. La cosa habló. Uno debe tomar el lugar del guardián. Matthew entendió. El sello se debilitaba. Su sangre había despertado la prisión. Debía elegir, sellarla para siempre o liberarla. Al regresar a la casa, escribió una carta. Encendió la radio. Y esperó. Los ciervos vinieron, como cada noche. Pero esta vez, él salió a su encuentro. Se arrodilló ante ellos. El de la cornamenta negra se acercó. Lo tocó en la frente con su asta. Y todo terminó. O comenzó. La mañana siguiente, el campo estaba vacío. La casa, en silencio. Nadie encontró a Matthew. Pero a partir de ese día, cada noche, cuando el reloj marca las 2:41 de la mañana, los ciervos vuelven a rodear la casa. Y en el centro, una figura se alza entre ellos.
Un hombre, ya no completamente humano, vigilando, como castigo, como penitencia, como nuevo guardián del bosque silente.